¿Alguien viene por primera vez? Aquí no. Bueno. Por gracia de Dios nos toca hoy compartir un tema con ustedes. Mi nombre es Sergio Ramírez. Pertenezco al grupo hace como unos 6 años, pero voy más al grupo de La Ceja. Yo vivo en Río Negro y nos han encomendado hoy la misión de compartir el tema que esperamos le llegue a todos ustedes, porque es el mensaje que Dios tiene para cada uno. Me acompaña mi amigo Hernán y mi amiga Nubia, que también son de Río Negro. Querían conocer el grupo, llevan 1 año y medio más o menos en el grupo, querían conocer la dinámica del grupo aquí en Medellín. Entonces los invitamos, ellos van a orar también con nosotros ahorita. Muchas gracias. Entonces, como es costumbre, ya sabemos cómo empezamos. Vamos a empezar con la oración y enseguida les contaremos cuál es el tema. Padre Dios, Padre bueno, te damos infinitas gracias por este día que ha culminado. Gracias, Padre, porque has puesto en cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones el deseo de estar hoy reunidos contigo. Aquí estamos, Padre Santo, disponiéndonos para que sea tu mensaje el que llegue a cada uno de nuestros corazones. Padre Santo, tú nos has llamado hoy por nuestro nombre. Tú quieres que estemos aquí reunidos alrededor de tu presencia. Disponemos nuestros corazones y nuestras mentes para que seas tú sembrando en ellos la semilla del mensaje que tienes para cada uno el día de hoy. Espíritu Santo, ilumínanos, toma nuestras mentes, toma mis labios, aleja de mis labios cualquier palabra que no venga de ti, Señor, que no edifique, que no construya en el corazón de estos hermanos. Padre Santo, ponemos ante ti las necesidades de cada uno. Tú conoces, Padre, por qué están aquí hoy, no solamente por escuchar un mensaje, no solamente por participar en una oración, sino porque están buscando consuelo, porque están buscando tu palabra, están buscando cada día vencer las tentaciones del mundo. Padre Santo, nos ponemos en tus manos y todo esto lo pedimos y lo declaramos en nombre de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bueno, como todo lo que sucede en este grupo, yo me voy a sentar y me disculparán, pero es que hace falta la mesita. Cuando nos hicieron la programación de la temática, nos pusieron a mi esposa y a mí a hablar de un tema, y cuando uno comienza a mirar por qué el tema, lógicamente, como les ha pasado a todos los que hemos preparado tema y hemos compartido algún testimonio, sabe uno que Dios le quiere hablar a través del tema. Entonces, el tema que nos corresponde hoy es la rebelión del hombre. Cuando hablamos de la rebelión del hombre, comenzamos a ver todo el proceso humano que tratamos de convertir cada vez más en un proceso divino, pero que nuestra condición humana nos hace cada vez más difícil avanzar. Y para enfocarnos en el tema, entonces hemos tomado como pasaje bíblico la historia del rey Saúl. A grosso modo, ¿qué pasó con el rey Saúl? Pues primero, fue un hombre ungido por Dios, separado por Dios, un hombre que a través de esa unción fue lleno del Espíritu Santo, y al haberlo colmado con el Espíritu Santo, entonces Dios, ¿qué hizo con él? Una nueva persona, una nueva criatura, al punto de que en la unción le dice: podrás hacer todo
lo que esté a tu alcance, porque Dios estará contigo. Y no solamente la bendición espiritual, sino que también lo bendijo materialmente, porque lo describe la Biblia como un tipo muy atractivo, alto, que los demás solamente le llegaban hasta el hombro. Entonces, imagínense ustedes ese paquete completo: atractivo, alto, fornido y aparte de eso, bendecido, ungido y separado por Dios. Y entonces comienza uno a pensar que como una persona con todo ese tesoro tan grande que le dieron, termina, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó Saúl? ¿Cuál fue el final de Saúl? Se suicidó. Se suicidó porque vio que todo lo había perdido, y es más, le pidió al acompañante que lo matara, y el acompañante no quiso, y entonces él puso la espada y se tiró encima de la espada y se suicidó. Entonces, cuando uno comienza a ver eso y a pensar en nuestra vida espiritual, nos comenzamos a identificar con Saúl. Y todos hemos conocido personas que empiezan un caminar espiritual. Sucede muchísimo los que hemos tenido la oportunidad de hacer algún tipo de retiro espiritual, para no pensar aquí ninguno ni entrar en conflicto. Uno sale de allá y sale renovado. Sale, como decía algún sacerdote en las misas de clausura, decía, uno sale como un bulldozer a querer acabar con todo y arrasar con todo y a sanar a todo el mundo, y lloro por ti. Y a los 2 meses va uno y encuentra que todo ese esplendor se ha perdido. Y uno comienza a preguntarse, bueno, ¿y qué pasó? Y cuando hace el paralelo entre la vida del hombre y la vida de Saúl, encuentra uno que en el fondo somos exactamente iguales, no por la unción, sino por el comportamiento que tenemos frente a la relación con Dios. ¿Y qué fue lo que le pasó a Saúl? Simplemente se rebeló contra la voluntad de Dios. Y si miramos nuestra existencia, después de que empezamos a caminar con Dios, encontramos que cuál es el común denominador de nuestro comportamiento: la rebeldía. Porque nos rebelamos con Dios por A o por B. Nos rebelamos con Dios porque no nos ha hecho la respuesta a la oración en el tiempo que queremos. Nos rebelamos con Dios porque no estoy bien hoy. Nos rebelamos con Dios porque voy a trabajar pero está lloviendo. Nos rebelamos con Dios porque qué pereza este calor. Entonces nos rebelamos con Dios por todo. Y entonces comenzamos a preguntarnos, no, pero es que yo no me rebelo. No, yo siempre le doy gracias a Dios. Gracias Dios por la lluvia. Eso es lo que estamos pronunciando, pero en el corazón estamos siendo injustos y estamos rebelándonos contra la autoridad de Dios. Porque ¿qué es una revelación? O una rebelión, perdón. Es simplemente una acción deliberada frente al reconocimiento de una autoridad. Por lo tanto, no puede haber rebelión si antes no se ha reconocido una autoridad. Todos fuimos adolescentes. ¿Y a quién reconocíamos como autoridad? A nuestros padres. Por lo tanto, éramos rebeldes, pero con nuestros padres. Si el vecino nos decía alguna cosa, no nos importaba porque no lo reconocíamos como autoridad. Pero teníamos la actitud deliberada de contradecir a nuestros padres. ¿Y por qué lo contradecíamos? Porque ellos nos representaban una línea de autoridad que había que respetar y que había que acatar.
Y en el caso espiritual, entonces la rebelión no es otra cosa que la violación voluntaria, óigase bien, violación voluntaria de la voluntad de Dios. ¿Y cómo que la violación voluntaria? Pues es que Dios, ¿qué te dijo? Mira, yo te bendigo, pero te doy tu libre albedrío para que tú definas si quieres o no quieres seguirme. Y todos queremos seguir a Dios, pero muy poquitos. Ahí lo digo por ustedes, porque yo, por ejemplo, no me he sometido a la voluntad de Dios, entonces soy rebelde con Dios. Por eso les decía que uno comienza a confrontarse en su relación con Dios cuando le ponen un tema y cuando uno comienza a escudriñar más y a verse reflejado en el comportamiento que como humanos tenemos, pero que nos creemos desde el punto de vista de la relación espiritual que estamos haciendo las cosas bien. Y empezamos a encontrar que esa violación voluntaria de la voluntad de Dios es simplemente el no someternos a su palabra. Y si comenzamos a escudriñar nuestro corazón, cada uno va a encontrar que hay momentos en los cuales eres muy sumiso, o hay facetas de tu vida en las cuales eres muy sumiso, pero hay otras que todavía le decimos, aquí todavía no entre, venga que yo quiero manejar, es que convénzame más, es que convénzame más. Entonces tocamos cualquiera de los temas, por ejemplo, el tema de la economía. Muchas personas nos dice la Biblia los principios de la economía, pero no la cumplimos, o la cumplimos a medias, y le pedimos inclusive, no, convénzame más, para ver si tengo que diezmar, si tengo que ofrendar, si tengo que sembrar, y todos los principios que nos dice. Y rebelarse es además hacer un mal uso, un abuso y un desprecio de la gracia. Y por definición nos han enseñado en este grupo que ¿qué es gracia? Favor inmerecido. Entonces las de gordos hinchados. Nos lo dan gratis, no nos lo merecemos, pero aparte de eso, hacemos mal uso y hasta despreciamos la gracia. ¿Y cómo despreciamos la gracia? Pues simplemente no siendo coherentes ni comportándonos como un hijo de Dios. ¿Y qué es no comportarnos como hijos de Dios? Es simplemente ser rebelde a una autoridad que no reconocemos plenamente en nuestra vida. No, pero es que yo sí me someto a la voluntad de Dios. Mire, yo voy al grupo, yo oro, yo hago misión, yo hago servicio, yo voy a misa, yo voy al culto, yo. Y Dios te preguntará luego, ¿y crees que eso es suficiente? ¿Crees que ya estás sometido completamente a la voluntad? Y como consecuencia de eso, ¿qué nos sucede en nuestra vida? Pues simplemente cambiamos el norte de nuestra existencia y por lo tanto abandonamos el camino de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos abandonado el camino de Dios? Y soy el primero en levantar las dos manos, ¿cierto? Y ya decimos que estamos caminando con Dios, ya decimos que estamos marchando en esa voluntad que Dios quiere de cada uno de nosotros, pero nuestra condición humana nos lleva a ser por naturaleza rebeldes. Y entonces, ¿qué pasó con Saúl? Hizo todo lo que acabamos de decir. Lo ungieron, le dieron el Espíritu Santo, le dijeron que podía hacer lo que quisiera y aparte de eso lo hicieron bonito. Pero él se comportó como nos comportamos todos nosotros. Desobedeció a Dios y quiso usufructuar algunas cosas que no le pertenecían. Entonces el pasaje
los que les gusta tomar nota, lo basamos en la primera de Samuel 10:1-7, en el cual está todo el recuento de cuando ungen a Samuel, cuando Samuel unge a Saúl, y en los pasajes posteriores, cuando él hace algo que no debió haber hecho. Samuel quedó de ir para hacer el sacrificio después de haber ganado una guerra. Y el rey, en su afán humano, se desespera y usufructúa la función del sacerdote y entonces hace el holocausto él, sin contar con la presencia de Samuel. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, con nuestro actuar, estamos haciendo exactamente lo mismo? Queremos comportarnos como lo que no somos. Queremos acelerar las cosas como no es el tiempo de Dios. Y entonces, como consecuencia de eso, Samuel viene y lo reprende. Aparte de eso, Saúl recibió una orden de Dios, que fue que le dijo: vaya y acabe del todo con los amalecitas. ¿Y qué hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey y le permitió a su ejército que tomaran los animales mejor alimentados. Y cuando vienen y lo confrontan, él lo que dice es: no, es que los tomamos para hacer holocaustos. Eso fue una mentira. Él los tomaron fue como botín. Y no cumplió la orden de Dios, que era acabar con todo el pueblo amalecita. Es más, el rey amalecita terminó siendo asesinado por Samuel, porque Samuel vino y le demostró, dijo: es que la orden de Dios es esta y tenemos que acabar con todos. Entonces él desobedece una orden de Dios. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro comportamiento humano estamos desobedeciendo una orden de Dios? Y queremos seguir obteniendo la gracia, queremos seguir obteniendo el favor de Dios sin arrepentirnos. Y es muy bonito el pasaje, porque incluso Saúl va y se arrepiente, pero ese fue a habilitar la materia y ya no la pudo ganar, porque ya Dios le había retirado su gracia. Es más, ya le había dado la orden a Samuel de que fuera y ungiera en secreto un nuevo rey, y fue cuando ungió a David. Entonces, Dios, en su infinito amor y misericordia, le dio absolutamente todos los elementos a Saúl para que fuera el elegido. Pero él, en su infinita terquedad humana, hizo todo lo contrario y por lo tanto perdió el favor de Dios. Y entonces, cuando comenzamos a mirar este pasaje y lo reflejamos en nuestra vida, nos tiene que dar una tristeza muy grande. O al menos en lo personal me dio una tristeza muy grande. Porque Saúl hizo cosas que comencemos a interpretarlas a la luz de nuestra realidad humana. Así estemos en el grupo Aprender, Servir y Vivir, que es muy lindo y muy hermoso, pero seguimos siendo exactamente los mismos bulticos de carne y hueso. Y entonces, por ser bulticos de carne y hueso, con seguridad nos hemos comportado muchas veces como se comportó Saúl. ¿Qué hizo? Prefirió su propia voluntad a la voluntad de Dios. No siguió los designios de Dios y fue ungido y fue separado. Y nosotros hablamos que la santidad, cuando estamos hablando del tema de santidad en nuestra realidad de hoy, decimos que ser santo es ser separado para Dios.
Y entonces nos damos cuenta que aún siendo santos y separados para Dios, no es suficiente. ¿Por qué? Porque nos comportamos como se comportó Saúl. Preferimos hacer nuestra voluntad y contrariar la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Él estimó la rebelión como poca cosa y comenzó a comportarse como lo que era, como un rey, pero un rey que pasó por encima de la voluntad de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿será que nos estamos comportando también como un rey con nuestro propio reino? Y entonces hacemos de nuestra vida nuestra propia voluntad y dejamos de lado el seguir los parámetros que Dios nos deja a través de su palabra, porque estimamos que la rebelión es poca cosa. ¿Y cuál rebelión? Pues todas las que vivimos día a día. Ejemplos los que quiera poner cada uno de ustedes, y en su corazón están haciendo la lista. Hoy me comporté así, hoy hice esto, hoy hice esto, hoy hice esto. Y ese comportarnos humanamente nos lleva a que cada vez la rebelión que vamos teniendo contra la voluntad de Dios sea más justificada, al punto tal de que llegamos muchas veces a estimar que la rabietica que tuvimos, eso es normal, yo enseguida voy y oro y le pido a Dios perdón. Y entonces comenzamos a aplicar el viejo y conocido refrán humano: el que reza y peca, empata. Y resulta de que es que los que estamos separados para Dios y los que vivimos en la santidad con Dios, no podemos estimar la rebelión como poca cosa, porque esa rebelión estimada como poca cosa nos va llevando cada vez más a experimentar y expresar y vivir nuestra verdadera naturaleza humana. Y por naturaleza, ¿cómo es el ser humano? Engañoso, mentiroso, rencoroso y todos los osos que ustedes quieran ponerle. Y si comenzamos a estimar como poca cosa ese engaño chiquito, esa mentira chiquita, ese actuar chiquito, se nos va convirtiendo en paisaje. Y entonces ese criterio que ya hemos aprendido, que es el de juicio, justicia y pecado, lo vamos perdiendo. Y cuando perdemos eso, ¿qué nos sucede con el común del mundo? Lo vemos como normal. Y una cosa tiene que diferenciarnos a nosotros, los que estamos en este caminar con Dios, que no somos normales. No podemos ser normales, porque el día que seamos normales frente a esas formas de interpretar y experimentar la presencia de Dios, entonces tenemos que volver al punto de inicio y decir: Señor, este tiempo lo he perdido. Porque todos los que hemos empezado este caminar nos hemos ido convenciendo cada vez más de que la esencia de este caminar no es que seamos diferentes como persona en lo físico, sino que seamos diferentes en la esencia de la naturaleza humana. Y no es que dejamos de ser humanos, simplemente que ya hoy vivimos la esencia de la naturaleza humana a la luz de una revelación divina. Y esa revelación divina, ¿a qué nos tiene que llevar? A ser cada vez más servidores de Dios a través de lo que estamos experimentando y lo que estamos llevándole a los hermanos. ¿Y qué le pasó a Saúl? Desestimó absolutamente todo
al punto de que él mismo se descalificó para ser servidor de Dios. ¿Y cómo terminó él? Siendo simplemente un rey humano que se miraba, se cuantificaba y se valoraba solo en los triunfos humanos, o sea, las batallas que ganaba, las derrotas que tenía, los botines que conseguía, el reconocimiento que obtenía, y dejó de lado que él era ungido y separado para ser servidor de Dios. Y entonces, ¿cómo empieza eso a entrar en nuestra vida? 1, el orgullo. ¿Y qué le pasó a Saúl? Fue orgulloso. Tan orgulloso que cuando fue a pedir perdón, ya no le creyeron, le pasó la del pastorcito mentiroso. Hermano, usted ya no tiene salvación, usted ya hizo tanto daño en su interior que ya no le creemos este arrepentimiento. ¿Y por qué llegó allá? Por orgullo. 2, la ambición, el engaño, el odio y el egoísmo. ¿Será que esas 5 palabritas no las vivimos nosotros? Y esas son las semillas que se siembran en nuestro corazón y nos hacen olvidar la naturaleza divina por la cual estamos caminando. Porque hoy nos tenemos que ir de aquí convencidos de que somos ungidos y separados por Dios. Entonces, después de este preámbulo, vamos a hacer un paralelo entre lo que era Saúl y lo que es el hombre de hoy. Saúl fue proclamado rey y el hombre cristiano de hoy es proclamado ¿qué? Hijo de Dios. ¿Cuál creen ustedes que es más importante, ser hijo de Dios o ser rey? Pues ojalá todos lo creyéramos así, ojalá me pusiera una corona aquí a ver si de pronto en algo. Realmente es mucho más importante y es de mayor trascendencia ser proclamado hijo de Dios. ¿Y por qué nos proclamó hijos suyos? ¿Por qué nos proclamó hijos suyos? ¿Quién me dice por qué? ¿Por qué se siente hijo suyo? Mariana, ¿usted por qué se siente hija de Dios? Por amor y por Jesús. Y entonces a Saúl lo ungieron rey. Y como buen reinado, todo reinado es efímero. Todo reinado es terrenal. Todo reinado es pasajero. Pero el ser hijo de Dios, cuando tú lo tienes introyectado en tu corazón, es pasajero o es efímero. Es eterno. Y es tan eterno que nos tiene que llevar a nosotros en esta vida a buscar ¿qué? ¿Qué es lo que estamos buscando todos los que estamos sentados aquí en nuestras familias? ¿Qué buscamos? La salvación. Y la salvación se da en la eternidad. Por lo tanto, ser proclamado hijo de Dios nos tiene que llevar a compararnos desde el punto de vista de la trascendencia en nuestras vidas a que un reinado definitivamente, el que más ha durado es la reina de Inglaterra, que esperamos que cuelgue los guayos estos días, que está muy viejita, pero también se va a acabar, ¿cierto? Tiene 90 y punta ya. Bueno, ¿qué hizo Saúl? Entonces mire, lo primero, nos han separado. A él ungieron y a nosotros nos separaron. A él ungieron con aceite y a nosotros nos compraron con la sangre de Jesucristo. Pero el comportamiento de Saúl fue ¿cuál? Se envaneció y usurpó funciones que no le correspondían. Una de ellas, función de sacerdote, cuando hizo el holocausto que no le correspondía, función de ladrón y función de mentiroso. Y el cristiano de hoy
¿qué hace? Se envanece y usurpa las funciones de Dios. Ese al menos puso solamente las tres bandidos: ladrón, sacerdote y mentiroso. Pero el hombre de hoy, el cristiano de hoy, que no tiene como norte a Dios y que no lo ha introyectado completamente en su corazón, está jugando a ser Dios. ¿Y cómo es eso? Simple y llanamente, ¿qué hace el 90% de la población del mundo cuando le preguntan por su creencia o por su relación espiritual? Todos responden lo que respondíamos muchos de nosotros antes de conocer y empezar este caminar: yo sí creo en Dios, pero, y le ponían una serie de apellidos: no voy a misa, no voy al culto, no creo en curas, no creo en pastores, no creo... Entonces, ¿usted en qué Dios cree? Yo creo en el Dios mío, el Dios a mi manera. Entonces, hoy estamos jugándole a ser nuestro propio Dios, y estamos jugándole a usurpar las funciones de Dios, porque simple y llanamente lo que estamos haciendo es acomodando un Dios a nuestras expectativas. ¿Qué hizo Saúl? Perdió la razón y el poder. Por lo tanto, terminó solo y terminó pidiendo que lo mataran. ¿Qué hace hoy el hombre moderno? Hace mucho rato perdió el norte, y por haber perdido el norte, perdió la relación con Dios. Y el perder la relación con Dios, ¿cómo se refleja en cada uno de nosotros? Las consecuencias que estamos viviendo hoy de una sociedad en crisis es justamente porque el hombre ha querido armar a su propio Dios y ha perdido el norte y no quiere sostener una relación con Dios. Esa otra parte de la relación, porque son dos, Dios y el hombre, y Dios siempre está dispuesto, el hombre, empezando por este pechito, no ha querido asumir su rol ni su responsabilidad en la relación que se tiene que construir con Dios. Y entonces Saúl al menos perdió la razón y el poder y simplemente se murió y ya. El problema del hombre de hoy es que ha perdido el norte y la relación con Dios y está viviendo un infierno en vida, porque no encuentra paz, no encuentra armonía, no encuentra salida, todo es un completo caos. ¿Qué hizo Saúl? En uno de los pasajes de la Biblia dice que él, cuando estaba en esa crisis, una de las cosas que prohibía en ese momento la religión o la ley era que no se podía consultar hechiceros, porque eso era pecado y era objeto de castigo. Y Saúl, aún conociendo eso, pero motivado por su condición humana, se disfrazó y se fue a consultar hechiceros. ¿Qué hace el hombre de hoy? Estamos llenos de máscaras y vivimos consultando al mundo y dejamos de lado la fuente primaria de sabiduría, de paz, de amor, de armonía y tranquilidad. Y en esa época lo castigaban con la muerte. ¿Y hoy con qué nos castigan el tener tantas máscaras? ¿Cuál es el castigo que vivimos cada uno de nosotros por vivir poniéndonos máscaras?
la esclavitud absoluta. Una esclavitud que nos lleva cada vez más a buscar cómo llenar nuestra condición humana, dejando de lado el principio fundamental que somos hijos de Dios y hemos sido separados por Él. Y esa esclavitud nos lleva a muchísimas consecuencias. Saúl en su condición de rey, ¿qué sufrió? Derrotas militares, pérdidas económicas, pérdidas de su condición de rey y por lo tanto disminución de su reino. El hombre de hoy que pierde todas las batallas espirituales y como consecuencia se aleja del amor de Dios. Y alejarse del amor de Dios, ¿creen ustedes que es más significativo que perder una batalla de un reino? Y entonces nosotros, todos los que estamos aquí, sin excepción, ¿cuántas veces nos hemos sentido lejanos del amor de Dios? Ojo, no alejados del amor de Dios, sino lejanos del amor de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Alejados es porque de pronto el otro se fue. Lejano es porque yo tomé la decisión de irme. Yo tomé la decisión porque Él siempre va a estar ahí. ¿Y cuántos de nosotros hacemos como Saúl, que buscamos recomponer el reino, ganando batallas, conquistando tesoros, conquistando botines, incrementando nuestras riquezas y dejamos el corazón vacío? ¿Cuántos de nosotros realmente lo que hacemos con nuestra vida no es otra cosa que luchar por triunfos materiales y mundanos? Y dejamos de lado la búsqueda del tesoro más grande, que es el reconquistar el amor de Dios. Y yo lo pondría en otros términos, que es el dejarnos reconquistar del amor de Dios. Porque el amor de Dios está siempre dispuesto para nosotros. Los que cerramos la puerta somos nosotros. Saúl desobedeció el mandato de Dios. ¿Y qué decíamos al principio? Que para uno rebelarse tenía que tener identificada una autoridad frente a la cual se rebelaba. Ejemplo típico, tradicional y hoy vigente. A nosotros nos afectan las leyes de Venezuela. Las leyes de Venezuela. No. ¿Por qué? Porque no lo reconocemos como autoridad nuestra. Pero sí nos afecta cualquier ley que haya acá. Saúl desobedeció un mandato. Dios le dijo, no haga esto, y él fue y lo hizo. Y el hombre de hoy, ¿qué es lo que desobedece? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos palabras? Mandato y voluntad. Un mandato, ¿para qué se da? Para que se cumpla. Y una propuesta voluntaria, ¿para qué se da? Para que usted decida si lo hace o no lo hace. Y entonces, a la luz de la concepción de castigo, ¿cuál de los dos es más grave? ¿Faltar a un mandato o faltar a una decisión voluntaria? A un mandato. Conclusión, fue más grave la falta de Saúl, pero las consecuencias son más graves cuando a ti te dicen que voluntariamente tú decides si quieres o no hacer algo, y tú, aún conociendo las consecuencias,
decides dar ese paso equivocado. Entonces, como castigo, posiblemente Saúl se merecía más el castigo. Pero como responsabilidad y conciencia de lo que somos, hijos de Dios, es mucho más trascendental e importante, porque Dios, entre todo su proceso de enamoramiento de cada uno de nosotros, ¿qué nos ha mostrado? Amor, comprensión, perdón y respeto. Y Él te está diciendo siempre, si usted quiere, yo quiero. A ninguno de nosotros nos ha venido a obligar a estar aquí hoy, ni nos ha obligado a caminar en su presencia. Pero lo que sí tiene, y todos lo hemos experimentado, es un premio muy grande cuando nosotros hemos querido dar el paso voluntariamente y caminar en su presencia. ¿Qué le pasó a Raúl con Dios? Una ruptura completa de la relación, al punto tal de que ese que fue ungido con bombos y platillos, porque así lo dice la palabra, que a él ungieron y enseguida lo mandan y venía un séquito con músicos y todo, reconociéndolo como rey, haciendo un émulo un poquito de lo que pasaba el Domingo de Ramos. Y después, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Es más, Dios le dice a Samuel que no quiere que Saúl sea más rey. Conclusión, le retiró su respaldo, su apoyo, su bendición. ¿Y por qué pasó eso? Porque Saúl desobedeció a Dios. Y entonces preguntémonos nosotros, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿Cómo está la relación hoy? ¿Cómo está nuestra relación hoy con Dios? Estamos siendo rebeldes, estamos desconociendo su autoridad, estamos desconociendo su bendición, estamos desconociendo su voluntad. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Cómo terminó? Muerto físicamente. ¿Y cuál es nuestra situación hoy? Estamos muertos espiritualmente. Y también vamos a morir físicamente, con seguridad. Vamos a pensar que vamos a quedar aquí para semilla. Pero estamos muertos espiritualmente. Saúl no tuvo más que hacer que reconocer su derrota. Nosotros hoy sí tenemos más que hacer, que es voltear nuestro camino, levantar nuestra mirada y volver camino al Padre. ¿Y para qué vamos a volver? Para que todo lo que hayamos perdido, mucho, poquito, bastante, escaso, lo recuperemos. Y entonces en Saúl, ¿qué fue lo que se posó dentro de él? Un espíritu de rebeldía. Y el hombre de hoy, ¿saben qué es lo que tiene? Una actitud de rebeldía. ¿Y cuál es la diferencia entre espíritu y actitud? El espíritu lo motivaba a hacer eso. Y hoy es que nuestro comportamiento, así tengamos el mejor espíritu de santidad, de sanidad, de bendición, no queremos ni siquiera aceptarlo. Y por no querer aceptarlo, estamos pagando las consecuencias en vida. ¿Cuáles consecuencias en vida? Todas las que nos hemos imaginado y mucho más. Hogares rotos, relaciones deshechas, hijos perdidos, hijos de Dios perdidos, y todo lo que viene. ¿Y por qué sucede eso? Porque la actitud del hombre es de rebeldía.
y es por naturaleza. La actitud del hombre surge más del corazón porque se refleja en actos. Entonces lo vemos hoy. Los que tenemos hijos adolescentes, preadolescentes y jóvenes, menciónele ir a la iglesia. ¿Cuál es la respuesta de la gran mayoría de ellos? Felicitaciones a los jóvenes que están aquí. Porque realmente no van. ¿Cierto? Y todos pasamos por eso. Esa es una actitud de rebeldía que se refleja en hechos. Pero todo lo que hemos dicho no es tan malo. ¿Por qué no es tan malo? Porque Dios en su infinito amor nos dice: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira será apartada de vosotros. Es ese panorama tan oscuro que tenemos de que cada uno de nosotros tenemos un Saulito adentro. Yo tenía un Saúl muy grande, o tengo un Saúl muy grande. Me abre la esperanza este pasaje de la Biblia que está en Oseas 14:4, donde nos dice: yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira será apartada de vosotros. Entonces, aún tenemos esperanza de poder hacer algo con nuestra condición humana. Aún tenemos esperanza de convertirnos en el sucesor de Saúl, que fue ¿quién? David. Y es el único hombre del cual Dios se ha enorgullecido al decir estas palabras: es un hombre conforme al corazón de Dios. Y no fue ningún santo, para no destaparle aquí los pecados al pobre David, no fue ningún santo, pero logró conquistar el corazón de Dios y dejar que Dios moldeara su corazón. Y entonces el llamado del mensaje de hoy es: ya identificamos que somos rebeldes por naturaleza y que tenemos un Saúl dentro, y que los comportamientos que tenía Saúl, no las cualidades, los comportamientos que tuvo Saúl, en mayor o menor medida, cada uno de nosotros los hemos experimentado, y los seguimos experimentando, y los seguiremos experimentando. Y entonces la pregunta que se hace uno: bueno, y entonces, si lo he experimentado, lo estoy experimentando y lo seguiré experimentando, entonces, ¿para qué estoy aquí? Y estamos aquí justamente para reconocernos que hay una luz de esperanza, como nos lo acaba de decir, que Él va a transformarnos y que nos da la posibilidad de ser como David. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, reconocer que estamos enfermos. ¿Y de qué estamos enfermos? De rebeldía. Estamos enfermos de rebelión. Estamos enfermos de no reconocer nuestra condición de hijos de Dios. Estamos enfermos de no dejar actuar a Dios a través de su Santo Espíritu en nuestros corazones. Y soy el primero en decirlo, para no contarle aquí las penas, para que no lloren conmigo. Lo segundo, la única esperanza de sanación que tenemos de esa enfermedad que se llama rebeldía es nuestro Padre Dios. Por lo tanto, no pongamos la mirada en ningún otro instrumento, en ninguna otra fuente de sanación o de salvación, porque nuestra condición humana, ¿a qué nos lleva? A ser desesperados
y a querer solucionar todo para mañana. Y en esa condición de desespero humano comenzamos a buscar fuentes adicionales que son erradas. Y dejamos de lado la fuente de la eterna sabiduría, eterna paz y eterno gozo. Es más, lo dice su palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo proviene de Dios. Entonces, si reconocemos que estamos enfermos, ¿por qué nos lo dice? Voy a curarlos de su rebeldía. Entonces, ¿a quién cura uno? A quien está enfermo. Nos dice luego, yo sanaré su rebelión. Dios mismo asume el papel de médico de cada una de nuestras condiciones humanas y nos garantiza que nos va a sanar. Pero Él nos pide una partecita. ¿Qué nos pide? Que acudamos a Él. Que acudamos a Él. ¿Y cómo nos va a curar Él de esa enfermedad? Con su infinito amor y a través de su gracia. Él ya sabe qué somos cada uno de nosotros. Pero aún así, sabiendo la clase de ser, ¿cómo es que dice Paulita? Paulita, ¿cómo es? No, el digno, ser indigno, indigno y despreciable ser que somos cada uno de nosotros. Vil y menospreciado, gracias. ¿Qué haría sin ti, Paola? Esas palabras me recuerdan tanto de dónde vengo y para dónde voy. Somos tan vil y despreciables que Él ya sabe que somos eso. Y aún así nos promete que a través de su gracia, que no es otra cosa que el favor inmerecido, va a derramar su infinito amor en cada uno de nosotros. Y ese infinito amor nos va a llevar a sanarnos de esa rebelión. ¿Y por qué nos va a sanar de esa rebelión? Porque cada vez con su infinito amor nos va a convencer más. Y nos está convenciendo más. Y prueba de ello es que a los que estamos aquí hoy. ¿Por qué estamos aquí hoy? Justamente porque en nuestro corazón hay una motivación para cada vez experimentar más el amor de Dios. Ojo, experimentar más el amor de Dios. Y esa experiencia del amor de Dios nos va a hacer cada vez más sumisos. Pero esa sumisión no va a ser por una obligación, sino que va a ser por una convicción. Y entonces, eso que hace Dios de querer salvarnos, de querer sanarnos de esa rebelión a través de su infinito amor, lo que está haciendo es transformar nuestra mente y nuestro corazón para que cada vez abramos mucho más la mente y el corazón para recibirlo. Y esa receptividad que tengamos de Dios se va a convertir mucho más en la motivación para dar el paso correcto cada día. ¿Y cuál es el paso correcto? ¿Qué dijimos hace un instantico? Somos rebeldes por naturaleza. Por lo tanto, lo que Él pide con ese infinito amor es que cada vez seamos menos rebeldes. Y lo contrario a rebeldía, o el antónimo de rebeldía, es sumisión. Por lo tanto, el que nos pide que cada día seamos más sumisos. ¿Pero sumisos a qué? A su infinito amor. A Saúl le pusieron fue cargas. Usted tiene que ser sumiso al mandato que yo le he dado. Y a nosotros nos está diciendo, sean sumisos al amor que yo les brindo a manos llenas. ¿Sí ven la diferencia tan grande en el concepto? Y entonces, los que somos papás,
Nos hemos dado cuenta cuando uno comienza a practicar con los hijos eso. A punto de cantaleta no consigue uno, o consigue muy poquito, consigue la rabia de ellos. Pero a punto de amor, ¿qué consigue uno? Y encuentra uno comportamientos en ellos que uno hasta se sorprende. Yo no puedo creer, hija, que usted hizo eso hoy. Lavó la cocina mi hija, Ave María, por Dios, ¿cómo haría? A través del amor. Y entonces Dios nos pide exactamente lo mismo. Yo quiero derramarme en amor con ustedes. Yo quiero que esa rebeldía que ustedes por naturaleza tienen por ser humanos sea transformada en el infinito amor y sumisión, y sobre todo motivación para conocerme, experimentarme, probarme y deleitarme cada día más. Y entonces, cuando uno comienza a buscar la acepción de la palabra rebeldía, se sorprende porque es como si le estuvieran preguntando a uno en una entrevista de esas: descríbase usted. Y entonces uno podría decir rebeldía, y recogió todo: orgullo, soberbia, egoísmo, desacuerdo, todo lo que uno es. Entonces ya saben, en la próxima entrevista, descríbase lo negativo, rebeldía, ya, ahí dijo como 250 palabras en una. Y entonces, cuando uno comienza a rebelarse contra Dios, ¿qué es lo que espera cultivar de esa rebeldía? La ley natural lo enseña. Si yo soy rebelde, y lo poníamos el caso con los hijos hace un instante, si yo soy grosero con mis hijos, ¿qué voy a recibir de mis hijos? Grosería. Si yo soy amoroso, puede recibir amor. Si yo soy rebelde en mi comportamiento espiritual, no es que Dios te vaya a castigar y vaya a ser rebelde con vos, sino que vas a sufrir las consecuencias de esa rebeldía, que es ¿cuál? Alejarte del amor de Dios. ¿Y cómo vivimos cuando estamos alejados del amor de Dios? ¿Cómo se nos hacen los días cuando nos sentimos? Todos los que estamos aquí los hemos sentido. Hoy estoy como alejadito de Dios. ¿Y cómo se le hace a uno el día? Eterno, le pasan miles de cosas, y entonces uno comienza a decir, esta vaina como que algo tiene que ser bueno, y por la noche va y se arrollan 2 corosos, hace una oración de 2 horas y le dice: Señor, para mañana yo no quiero seguir como estaba hoy. Eso es la ley natural de la rebeldía, cuando nosotros por actitud sentimos la ausencia de Dios, y entonces eso se convierte en motivación para arrepentirte y volver a Dios. Entonces la rebeldía nuestra con Dios no es que Él se aleje de nosotros y nos castigue, sino que Él simplemente le dice: bueno, viva pues usted a ver si es capaz, para que nos convenzamos cada vez más que sin Él nada podremos hacer. Y entonces nos pide simplemente que volvamos a Él. Y toda esta carreta para decirles que los que hemos empezado el caminar con Dios, y empezando por mí, un poquito medio testimonial, no está mi señora, gracias a Dios, por eso puedo hablar, porque si no me regañaron en la casa. Soy el primero en decir que la rebeldía ha estado a flor de piel. Los que no conozcan de pronto la historia, llevamos más o menos 5 años en este proceso. A mí me da una piedra lo que pasaba, porque mi esposa recibió el bautismo en el Espíritu Santo hace mucho rato. Y mi esposa comenzó a tener manifestaciones de la presencia de Dios, y muchas cosas comenzaron a suceder a su alrededor. Y yo me ponía a mirar en la cama cuando estaba mayor, y decía: ¿dónde diablos está el muro que divide, que el chorro como que cogió para un solo lado y a mí no me llegó nada? Fue objeto de 3 o 4 diálogos con Pablo, con Santiago Hoyos, con Guillermo. Oíste, vení, yo estoy preocupado, hermano. ¿Viste qué pasó? Hermano, es que a mi esposa le pasa de todo y a mí nada. No siento nada.
Eso que ustedes hablan del fuego, del calor, del viento, no, hermano, ni con un ventilador siento nada. Yo no sé qué pasa conmigo. Y comenzó una rebeldía de la relación con Dios. Y hasta hace muy poquito, realmente hace por ahí año y medio apenas, comencé a doblegarme, a través de la oración de mi esposa, de mucho compartir con mi esposa en la vida espiritual y de muchas personas, principalmente del grupo, que nos acogieron y comenzaron a mostrarnos otra forma de ver las cosas. Entonces mi esposa ya oraba y sucedía de todo. La gente empezaba a chillar, la gente, bueno, se ha caído uno o dos han caído. Yo decía, pero esta se le cae y entonces a mí no pasa nada. ¿Será que yo no sé orar? Lo que siempre empezamos a cuestionarnos todos los que estamos aquí cuando caminamos con Dios y vemos que en una fila se cayeron todos y en los otros salió, ¡oh!, no pasó nada. Resulta de que Dios en una de las oraciones me muestra y me dice: cada oración que estás haciendo, algo siembra en el corazón de quien la recibe. Entonces, primer cachetazo para mí, dijo: entonces yo sí soy un instrumento de Dios. Puede que no sea tan brillante como el instrumento que es mi esposa, pero yo sí soy un instrumento de Dios. Después me comenzó a mostrar que yo podía ser instrumento a través de otras cosas. No necesariamente ser orador, no necesariamente congregar multitudes, no necesariamente que se cayera nadie, pero me puso a organizar eventos. Y hemos organizado varios en Río Negro y estamos sirviendo en otros lugares que Dios me ha puesto allá, o nos ha puesto. Vamos mucho ya, como familia y con mi esposa vamos a varios lugares. Entonces comenzó a mostrarme de que no todos, y eso fue una charla que nos dio una vez Paula en la ceja que me dejó frío, cuando en el pasaje de la vid y sus sarmientos, ¿cierto? No todos servimos para hacer lo mismo. Y después, en esos días me recomendaron que me leyera un libro que les recomiendo que no lo haya leído, que se llama La gente más feliz de la tierra. Yo empecé a leer ese libro y yo decía, pero es imposible que este señor haga todo lo que hace sin hacer nada. Y entonces comencé a reflejarme en esa persona y dije, bueno, entonces yo voy a organizar las sillas. Y de hecho los eventos que organizamos nunca somos participantes como expositores ni como nada, simplemente nos encargamos de la logística, manejamos todo tras bambalinas y comenzamos a ver que era una forma también de servirle a Dios. Y especialmente en mi caso, comencé a ver que entonces yo era llamado a llevarle personas a mi esposa para que ella orara por ellos. Y dije, bueno, pues como a mí no me cae nadie, entonces venga, hermana, vea, ¿sabe qué? Ore por él. ¿Y entonces usted qué hizo? No, yo le conseguí el marrano. Ya, yo le conseguí que ore por él, mija, venga. Hasta que hace más o menos un año me dijeron, no vuelva a hacer eso. Y yo, no estoy sirviendo. No, sí está sirviendo, pero está dejando de ser usted instrumento. Y yo, cachetados. Entonces ya me pusieron Dios. Ahora, pues por ejemplo, nosotros estamos más el grupo de la ceja, comenzó a suceder eso. Entonces salgamos a hablar más por las personas, a compartir. Ya tenemos unas personas para las cuales la palabra suena muy fea, pero quiero decirlo simplemente en el contexto, somos referentes, o sea, nos llaman para cualquier situación, entonces tratamos de estar ahí. ¿A qué voy con eso? De que todos los que empezamos el caminar con Dios tenemos la idea de que tenemos que ser un Pablo Velázquez, una Paola, por allá Isa, una Mariana, un Pepito, un Juanito, cualquiera. Resulta de que Dios lo único que quiere de nosotros es que dispongamos el corazón. Me costó mucho trabajo y fui muy rebelde a doblegar mi corazón a Dios,
porque siempre pensé que Dios me tenía que usar para algo especial, pero nunca consideré que lo que yo hacía era especial para Dios. Yo, cuando me hacen caer en cuenta de eso, me arrepentí de los 3 años anteriores que no hice nada, o que no consideré que haya hecho nada. Entonces, este caminar con Dios nos lleva a que esa rebeldía la comencemos a transformar cada vez más en sentirnos realmente hijos de Dios. Y cada uno de los hijos de Dios está hecho para una función específica. Y Dios solamente te pide una cosa: déjate moldear, que yo sé para qué te tengo. Y como no lo sabemos todavía, entonces cada noche nos toca llegar a preguntarle: Señor, ¿yo para qué soy bueno? ¿Para qué me tienes? Y todos aquí hemos hecho alguna locura en nombre de Dios. ¿Alguna? Orar por personas que uno nunca pensó que iba a orar. Ir a lugares donde nunca pensó que iba a ir. Estar haciendo cosas que nunca pensó que iba a hacer. Y eso simplemente es mostrando a Dios que Él, en su infinita sabiduría y en su poder absoluto, hace con nosotros lo que le da la regalada voluntad. Así de sencillo. Pero nosotros, en nuestra condición humana, seguimos siendo los que queremos moldear a Dios para nosotros. Y nosotros no somos ni siquiera un granito de arena de la playa del mar frente a Dios, no somos nada. Pero en manos de Él somos todo. ¿Y cuándo somos todo? Cuando tú vas y esa persona que oró por ti, o por esa persona que tú oraste, sintió la presencia de Dios. Y ahí está haciendo todo, porque Dios, a través de tu mente, de tus labios, de tus manos, de tu corazón, se está manifestando en esas personas. Entonces, si todavía somos rebeldes, y todavía lo soy, empezando por este pechito, todavía, ya el muro lo borré de la habitación, pero todavía pasan cosas que yo me cuestiono, y yo, pero ¿por qué todavía? Y eso que ya hoy me siento supuestamente un instrumento de Dios. Hoy, hace 2 años me sentía un ente que venía a la silla ahí porque venía era con la que oraba, o venía con la que hacía cosas, con la que ora en lenguas y no sé qué, y yo decía, pues bueno, yo de reflejo me voy a ver qué me toca. Pero no porque tuviera la convicción de que yo también era instrumento de Dios. Y comenzamos a trabajar alrededor de eso, específicamente en mi condición de esposo, de padre y de servidor, al punto de que hoy ya me convenzo de muchas más cosas y hago cosas en nombre de Dios con la absoluta convicción de que Dios no perdió el tiempo haciendo este bulto de carne y hueso, no perdió el tiempo, y algo nos tendrá. Y en la oración nos han dicho muchas cosas que se han ido cumpliendo paulatinamente. Por eso todo lo que escuchen en oración tengan la absoluta certeza que va a cumplirse. Todo lo que digan en oración y lo que escuchen en oración se va a cumplir. Porque Dios no está jugando. Dios nos quiere a todos nosotros unidos, proclamando su mensaje, su palabra, su misericordia, su amor y sobre todo sus promesas. Preguntas o dudas. Muchas gracias. Vamos a hacer la oración final y hay 2 compañeros que quieren orar por ustedes, Hernán y Nubia. Vengan para acá, por favor. Vengan pues. Nubia, usted pensó que charlando. Después de esta charla, no, pues
Ellos también van al grupo de La Ceja. Compañero Hernán y compañera Nubia nunca habían venido acá. Vienen hoy en solidaridad a acompañarme, pero quieren compartir con nosotros la oración enseguida para que también estemos con ellos. ¿Quién más va a orar con nosotros? Dora, venga pues para acá, Dorita. Listo. Vamos a hacer la oración final. Padre Dios, Padre bueno, Padre de bondad y de amor, te doy infinitas gracias, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre en esta noche, Señor. Gracias por haberme usado como instrumento, Padre, para llevar este mensaje. Gracias, Padre Santo, por convencerme cada vez más que esa rebeldía es simplemente una manía humana y que solo en tus manos, Padre Santo, podré vencerla. Gracias, Padre Santo, por usarme como instrumento tuyo en esta noche. Gracias, Padre Santo, por haber puesto en el corazón de estos mis hermanos esa palabra que tú sabes que necesita cada uno. Gracias, Padre Santo, porque en tu nombre estamos haciendo muchas cosas. Porque en tu nombre, Señor, seguiremos sembrando esa semilla de tu evangelio. En tu nombre, Señor, seguiremos uniéndonos como iglesia para propagar cada vez más tu presencia. Gracias, Padre Santo, por estarnos congregando cada vez más y más. Gracias, Padre Santo, por fortalecer nuestra fe, por fortalecer nuestra esperanza, por ayudarnos a vencer nuestra condición humana. Nos postramos ante ti en esta noche, Señor, para pedir tu bendición y la presencia de tu Santo Espíritu. Llena, Señor, nuestras vidas con tu presencia. Llénanos, Señor, llénanos, llénanos, llénanos cada vez más con tu Santo Espíritu. Que todos aquí hoy, Padre Santo, sientan tu presencia y salgan con su corazón regocijado para poder mostrarle a los demás su condición de rebeldía, no para recalcarles su error, sino para mostrarles, Padre Santo, que hay un camino, que es mirarte a ti, abrir la mente y el corazón para experimentar tu amor. Padre Santo, nos encomendamos a ti, ponemos en tus manos nuestras necesidades y anhelamos, pedimos tu bendición, pedimos tu presencia, Señor, en toda esta semana, en nuestros corazones y en las familias que están aquí representadas. Todo esto, Padre Santo, lo pido y lo declaro en nombre de tu Hijo nuestro, Señor. Amén.